Bien, chicos, ¿qué pensáis? ¿Sería más seguro competir en boxeo, en kickboxing, con la mano desnuda, sin guantes? Señor Don Rodrigo, ¿qué piensa usted? Bueno, yo aquí tengo como un sentimiento contradictorio, porque creo que sin guantes las peleas serían más sangrientas, habría más cortes, ¿no? Con los nudillos y... Pero claro, el llevar un guante, el notarte la mano protegida hace que pegues con más ganas y más fuerza, que si efectivamente. No lleva nada. De hecho, hay una investigación que indica que con el guante se golpea con un 30% más de fuerza. ¿Y por qué? Porque el guante principalmente cuando se inventó, porque antes las peleas eran sin guantes. Nota curiosa, el hecho de que las peleas fuesen sin guantes hacía que hubiese menos golpes a la cabeza. Pues claro, si tú golpeas y que además los golpes tuviesen que ser más precisos. Había muchos golpes que sin guantes no existían. Por ejemplo, el famoso overhand que es un golpe que si tú estás en combate, lo lanzas, agacha un poco la cabeza, yo me doy en su cráneo, me reviento la mano de una manera brutal. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. A finales del siglo XIX, la mayoría no eran profesionales, por no decir, había muy pocos profesionales del boxeo. Era su hobby y al mismo tiempo, bueno, tenían un trabajo alternativo. ¿Qué es lo que pasa? Si se reventaban la mano, adiós trabajo. Fundamental, el guante se inventó principalmente no para proteger la cabeza, sino para proteger la mano. De hecho, vosotros podéis comprobarlo. Coged lo que sea y golpead con el guante y sin él. A ver si golpeáis más o menos fuertes. Entonces es fundamental esto tenerlo en cuenta. ¿Sería mejor competir sin guantes? Aquí entramos en el debate. Puede parecer algo contradictorio, pero sería más seguro. Yo al principio no lo pensaba, pero después de leer, de ver las investigaciones, de ver también que la cabeza, vosotros sabéis, ya lo comentamos en otro vídeo, el vídeo de las lesiones, un 0,2% de velocidad de procesamiento se pierde por combate profesional en MMA, en boxeo y en kickboxing. Yo pienso que se perdería menos velocidad de procesamiento, que la cabeza recibiría menos golpes, los combates serían más sangrientos. ¿Y por qué? Ya lo sabéis. Presión es igual a fuerza partido superficie. Entonces, a menor sea la superficie, mayor va a ser la presión. Cuando tú golpeas con el nudillo, esta superficie es pequeña, ¡boom! Entonces haces más cortes. Los combates serían más sangrientos, más cortes en la cara, más hematomas, pero probablemente la cabeza recibiría menos impactos, habría también menos rounds. Antes había 15 rounds en boxeo, ahora hay 12 rounds recibiendo un montón de golpes a la cabeza, round tras round, independientemente. Claro, tiene que ser tu defensa muy buena. Tienes que esquivar como el señor que me dijo el otro día, Nicolino Loche. Exactamente, estuvimos viendo combates de él muy interesantes. Tienes que esquivar con el señor Nicolino, porque si no los golpes que vas a recibir en la cabeza son brutales. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los guantes de MMA lo que tienen sí es más seguro para la cabeza, porque en boxeo hay 12 rounds, lo repito, son muchos golpes. Ya sabéis, lo malo para la cabeza es las aceleraciones a izquierda y a derecha. El cerebro que está dentro de un líquido se vaya estampando dentro del cráneo, a izquierda, derecha, arriba, abajo, y así es de hecho como se produce un KO normalmente. Por esa vibración, por ese movimiento tan brusco, pierdes neuronas a puñados, a montones, a millones. Entonces en MMA además es que se llevan, es curioso, los guantes de cuero, y el cuero hace que haya mayor adherencia a la piel al golpear, y claro, entonces pues se producen también, por eso por lo que las caras están tan reventadas. Los puños, sobre todo con el sudor y todo esto, es más difícil que impacten limpiamente en la cabeza, pero con el guante de MMA es más fácil, por lo que os comento, hay mayor adherencia. Entonces, dicho esto, señor Don Rodrigo, ¿qué opinas? Haría dos anotaciones. Una, con los guantes sí que puedes estar más tiempo dando golpes porque te vas a hacer menos daño, pero sí que es verdad que con los guantes, sobre todo con guantes de boxeo, si tú te cierras bien, te cubres bien y tú llevas tus dos guantes, ocupan más espacio, el otro lleva su guante, un jab o un uppercut es más difícil que entre, y si se pelea con las manos desnudas, se pueden colar mejor los puños. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con el boxeo, con el típico boxeo callejero, boxeo sin guantes? Que cambia mucho, no solo las estrategias, obviamente. El punto clave para que cambien las estrategias es la distancia. Tú no puedes estar en la misma distancia en el boxeo, permitirte estar un poquito más cerca, porque el cierre en la guardia te protege más. El cierre cuando no llevas guantes te protege muchísimo menos. De hecho, tienes que llevar mucho más cuidado, y la gente cuando le están avasallando a golpes, si lo veis en el boxeo sin guantes o en las peleas callejeras de estas típicas así en las que peleaba Jorge Masvidal y todo esto, luego también hay algunos golpes que sin guantes son un poquito, ya lo hemos comentado, el overhand es más peligroso. Los ganchos también son más peligrosos, porque los ganchos la mayoría de gente los lanza impactando con los últimos, con el cuarto y el quinto metacarpiano, con esta zona, que son los más propensos a romperse, ya lo sabéis. Entonces, si tú estás golpeando un gancho, lo mismo que estábamos viendo antes, pillas de alguna manera el cráneo del rival, catapum, chim, pum, hasta luego gancho, hasta luego mano. Todo hay que tenerlo también en cuenta. Otra pregunta
más que tengo yo. Por ejemplo, los golpes al cuerpo, ¿sería más fácil sin guantes, por ejemplo, romper una costilla que con guante? ¿Qué Joder, piensas, buena ¿qué pregunta, piensas tú tío. ahí? Porque claro, con tu nudillo, si tienes una mano fuerte, impactar ahí contra el hueso, Sí. contra la costilla. Sin el guante sería más difícil que acabase el luchador, como le pasó a Ali en muchos combates, que acabase meando sangre después del sparring o después del Porque combate. recibe más castigo. Claro, porque recibe más castigo. Pero probablemente, obviamente, los hematomas aquí, por la mayor presión en los golpes, serían más acusados. ¿Se romperían más costillas? Romper la costilla es difícil. Hombre, vamos a ver, está por ejemplo Pancration, donde competía Bas Rutten, él le rompió, yo no sabía que se Con podía la palma. romper, exacto, con la palma, le rompió, en Pancration se podía golpear al cuerpo con el puño, puño. a la cabeza con la palma, Sí. y él con el puño le rompió el hígado a... ¿Cómo se llamaba aquel tipo? Bueno, ahora mismo. Jason, creo que se llamaba Jason. De Lucía, Jason de Lucía, no estoy seguro, creo que era así, Jason de Lucía. Le rompió el hígado con un puñetazo. Entonces se puede también reventar, está mal dicho de esta manera, se puede reventar el hígado con y sin guantes. Joder. Pero yo pienso que a nivel general, pues claro, no es lo mismo si tú ves los combates de los pesos pesados, se meten aquí y empiezan pum, patapum, patapum, pum, pum, pum. Se golpean por todos los ángulos, aguantan muchísimo castigo. Aquí hay un factor que no estamos teniendo en cuenta, que son los codos. Bueno, si tú si te comes un codo, de alguna de revientas, aquellas sí. golpeas con el nudillo al codo, tendrían que tener más Duele cuidado. hasta con guante. Tendrían que ser más precisos y tener más cuidado al golpear. Y para los huesos de la cara, a ver, los que están debajo de los ojos, Sí. tabiques, ¿sería más fácil romperlos? Yo Son creo huesos que no. duros, toda la calavera al cráneo es duro, Ah, pero... no, yo creo que no. Son huesos muy duros, el cráneo está muy protegido y, hombre, vamos a ver, alguna Sí, fisura. sí que se han roto, ¿no? Sí que han habido lesiones en los ojos. Por ejemplo, a Joel Romero le reventaron hace poco, creo que hace un año, 2 años, le reventaron un ojo. Michael Bisping también acabó con un ojo reventado. Quizás eso sí que podría ser algo a tener en cuenta. Lo que pasa es que, claro, en MMA puedes golpear con el codo, puedes estampar, que eso también es una reflexión curiosa. En MMA puedes estampar tu codo desnudo Sí. contra un cráneo. De hecho, el codo, aunque parezca que no, el codo no solo corta, sino que si golpeas bien, con muy poca fuerza puedes hacer mucho daño. Yo, de hecho, una vez estábamos grabando un mediometraje hace casi 10 años. El señor Rodri sabe de cuál estoy Reflex hablando. Fighter, sí. Exacto. Porque Rodri estaba delante también. estaba cuando hubo y un accidente ahí, hubo con el codo. un accidente que tuvimos con el codo. Que tenía yo a un compañero aquí que tenía que pasarle el codo y él tenía que mover la cabeza. Sí, boom. Shoo. Le pasé, no nos coordinamos bien. Y él, boom. Y le golpeé aquí en el pómulo y le reventé el pómulo de un codazo. Se hinchó mucho, Y sí. no fue un super codazo, ¿eh? ¿Qué le paso por aquí? Acción. Acción. ¡Hostia! 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 ¿Dónde te he dado? El pómulo. Fue un codazo a esta velocidad. Espérate, voy a golpearlo. Fue esto. No fue un codazo con todas mis fuerzas. Sí, Está bien. grabando la peli. Sí, lo que estábamos comentando, en MMA no puedes obviamente competir sin guantes, pero sí puedes estampar tu espinilla, tu pie, contra la cabeza del oponente, puedes estampar el codo. Pues este es un debate, ¿vosotros qué pensáis? Dejadlo ahí en los comentarios, será interesante. ¿Mejor competir con o sin guantes? Por lo general sí que entiendo que una pelea sin guantes acabaría antes, ¿no? Sí, sería más espectacular, tío. Mucho más espectacular. ¿Más táctica quizá también? Sí, sería más táctica, más espectacular. De hecho, si ves las peleas sin guantes, Sí, la competición esta de Bare Knuckle, que sí, se llama. no solo las de estas de Bernacle, porque esas sí que llevan un poquito más de... Son sin guantes, pero llevan una venda muchos y sobre todo también llevan venda que descubre hasta los nudillos. Algunos, ¿eh? Pero por protegerse la mano, imagino. Pero si ves estas que hacen, por ejemplo, en Inglaterra, ahí así muy estilo Fight Club, que me parecen muy curiosas, que están metidos entre paja, que ponen como Unas balas de paja, como sí, balas hacen de un paja, cuadrilátero ahí, exacto, sí. ahí y están ahí. Y esas están muy bien y si te fijas, el intercambio de golpes no es a lo mejor tan gratuito como puede ser en otros deportes, que lanzan, pum, lanzan, están todo el rato lanzando. En esas peleas tienes que llevar más cuidado porque la estrategia obviamente juega un papel mucho más importante. Claro, no es lo mismo que se te estampe aunque el puñetazo vaya, como hemos comentado, con menos fuerza. Claro, puño desnudo en la cara, es lo que es, más estratégicas, más tácticas, más cortas y probablemente yo pienso que más espectaculares y a la larga, esto no lo sabemos de momento, pero probablemente también más seguras.
Teniendo en cuenta lo de los ojos. Eso es lo que acaba de decir Rodri, me ha dejado un poco pensando un poco, porque Yo es que creo que hacerse tantos cortes en la cara, a la larga, la cara se desfigura. Es que yo no sé si se harían los cortes tan fácilmente. Porque en MMA se los hacen por lo que hemos comentado, Bueno, porque sí. tienen más adherencia al Sí, guante. y se usa el codo también. Y se usa el codo y se usan las piernas y además pueden echarle al suelo y estar golpeándole y darle. Sí, gran and pound ahí en el Exacto, suelo. en el suelo. Pero no lo sé. Lo de los ojos sí que es verdad que el ojo aguanta muchísimo. El ojo aguanta una barbaridad. Recuerdo Pero un amigo que tú conoces, que tuvo un accidente con la moto sin casco. Tuvo aquí también una rotura en este hueso. Es que no me acuerdo cómo se llama este hueso. esto es el hueso orbital. Orbital, sí, creo que eso. Pues tuvo una fractura y me acuerdo que le pusieron como un gas y tuvo que estar mucho tiempo casi sin mover la cabeza, pero Sí, no. estamos hablando de una caída con una moto gorda sin casco, ¿eh? Sí, pero el ojo se recupera. Tienes que estar, sí, tienen sí. que darte muy fuerte. Sí, de una manera muy mal te tienen que dar en el ojo para. El golpe que se dio con un puño no se puede producir, vamos. No. Bueno, chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, Proyecto Z, primera línea de la descripción. Muy brutal. Y el enlace del señor Rodri y del mío. Masacradle a mensajes en Instagram para que suba más cosas. Estoy un poco inactivo, sí. Nada más. Yo, a entrenar.